doblar nuestras rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, estamos ya en las horas de tu día santo, y antes de abrir con tu palabra, eterno Padre, queremos pedirte que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre tu pueblo. Como dice el Señor, el apóstol Pedro bien lo mencionó, tenemos una luz que portamos como una antorcha que se levanta, Señor, de la manera adecuada, ha de alumbrar, Señor, al mundo con la luz de tu gloria. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Conoces nuestro corazón, conoces qué tan sinceros somos en nuestros deseos, Señor, que tenemos de buscarte, Señor, conforme a tu verdad. Eterno Padre, el enemigo está haciendo muchos estragos con los vientos de doctrina, pero ayúdanos, Señor, a cimentarnos en la verdad que tú le diste a este pueblo desde su surgimiento. Señor, con el cumplimiento de 1844, tú nos diste, Señor, como herencia un mensaje único, especial, una forma, Señor, de interpretar las profecías. Tú le estableciste y los pioneros, Señor, lucharon por defender esta verdad. Ahora a esta generación le toca continuar. Te pedimos, pues, Señor, que en esta hora tú nos dirijas, que tu mano poderosa nos guíe, limpia nuestra vida, Señor, haznos dignos portadores de tu verdad. Quédate con nosotros y con nuestros hermanos, a donde quiera que estén reunidos en esta hora, alabando tu nombre, tú seas con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, respecto al tema que hemos de ver en esta tarde, lleva por título los métodos de interpretación profética, y la palabra de nuestro Dios nos ha hablado por medio del apóstol Pedro, y lo que hemos leído en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Es una situación que interesa, que importa para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, y tenemos que ir entonces a los principios de verdad para que nosotros podamos ver los cambios que han sido cambios en verdad tremendos que ha sufrido el pueblo de Dios a través de la historia, ¿sí? Cuando nosotros vemos a través de la historia, nosotros comprobamos los hechos reales al cumplimiento profético. Y es por eso que en esta tarde vamos a ver entonces, vamos a ver los métodos de interpretación profética, a la cual hemos de adentrarnos una vez más con la cita de Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Dice la palabra de nuestro Dios: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo claramente que su iglesia o su pueblo era una luz, la luz del mundo, ¿sí? Que tenía que alumbrar. Además, también la palabra nuestra en Salmo 119, 105, dice claramente que lámpara es a nuestros pies su palabra y una lumbrera a nuestro camino. Entonces, todos estos textos van de la mano para darnos a comprender y entender que la palabra de nuestro Dios tiene que alumbrar. Y al fin, en el libro de Apocalipsis 18, que es un texto quizás ya muy conocido por nosotros, Apocalipsis 18, hablando del ángel que se suma a los tres ángeles, dice el verso 1: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. O sea que la palabra de nuestro Dios es una luz mayor, como la consideró la sierva del Señor, que alumbra a nuestro camino, que alumbra a este mundo en la oscuridad en la cual está embargado, en esa oscuridad de apostasía, en esa oscuridad del error. Y la profecía ayuda entonces a que nosotros podamos ver hacia dónde se dirige toda esta situación, todo, o sea, el mundo, a dónde apuntala todos los acontecimientos. Entonces,
Dice Señales de los Tiempos, febrero 26, en el año 1894, dice lo siguiente, esta cita: a fin de que no podamos cometer ningún error donde nuestros intereses eternos están implicados, el Señor nos ha dado la instrucción clara en cuanto a qué recibir como la verdad. Dice claramente ahí, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto es porque no hay ninguna luz en ellos. Sabemos que eso está en Isaías 8:20. Estaremos en el peligro de engañarnos si confiamos en ministros o concilios de hombres. Escuchen claramente esta cita. Estaremos en el peligro de engañarnos si confiamos en ministros o en concilios de hombres, o si dependemos de la interpretación que los hombres pueden poner sobre la Escritura. Toda doctrina, cuando se nos presenta, deberíamos buscar diligentemente las Escrituras. Esto me recuerda a lo que dice el libro de Hechos respecto a los bereanos. Cuando el apóstol Pablo llegó a este lugar, el apóstol Pablo expuso claramente la palabra inspirada. Y los bereanos, hermanos, no se quedaron conformes, no se conformaron porque Pablo era un gran predicador evangelista, sino que ellos fueron a las Escrituras para comprobar si lo que Pablo había expuesto, entonces eso era verdad. Cuando ellos entonces encontraron la verdad y concordaba con la exposición del apóstol Pablo, entonces dice la palabra de nuestro Dios que creyeron muchos. Esta posición es a la que nos lleva entonces esta cita de Señales de los Tiempos. Toda doctrina, cuando se nos presenta, deberíamos buscar diligentemente las Escrituras, como hicieron los nobles bereanos, para saber por nosotros mismos si la exposición del mensajero está en armonía con la palabra segura de la profecía. ¿Sí? Toda la Escritura es dada por la inspiración de Dios y es buena para la doctrina, de la exhortación, para la corrección, para la instrucción en la honradez, a fin el hombre de Dios pueda ser perfecto, preparado cabalmente por toda buena obra. Dios nos ha dado el atributo precioso de la razón y el intelecto, y nos tendrá responsables de nuestros errores si no usamos la mente en el estudio serio de la palabra de Dios. Dios nos ha dotado de capacidades por lo cual podemos entender lo que es aceptable a Él. Nuestras ideas humanas, nuestras voluntades humanas no tomarán el trono, pero la voluntad de Dios se debe de ser, dice la palabra de Dios en esta tarde, debe ser suprema. Señales de los Tiempos, en febrero 26 del año 1894, en el párrafo 8, acabamos de leer, hermanos. Esta cita es contundente y va de la mano a la cita de la palabra de nuestro Dios en el libro de Segunda de Pedro, que fue nuestra cita bíblica de esta tarde. Tenemos nosotros el deber de comprobar, y más ahora que tenemos a disposición todos los escritos, sobre todo las Sagradas Escrituras, pero tenemos el espíritu de profecía, el don profético que se le fue dado a la fe adventista. Y tenemos nosotros el deber de comprobar, de corroborar si lo que el exponente nos acaba de decir o nos está diciendo va de acuerdo a eso. Dios nos ha dotado de conocimiento, de sabiduría, de intelecto, y si no nos sentimos capaces de comprender las cosas, es más, la Escritura nos dice que si alguno es falto de sabiduría, dice la palabra de nuestro Dios, demándeselo a Dios, ¿sí? Pero a esta altura de la vida, a esta altura del tiempo, no hay pretexto alguno de decir yo no sé, ¿sí? yo no sé comprender o entender, cuando tenemos todos los escritos a disposición nuestra. Hoy en día la tecnología ha ayudado mucho a poder tener el espíritu de profecía a nuestro alcance, portarlo en los teléfonos móviles, ir a la página oficial del Centro Why, a la página oficial de los escritos que han dejado los pioneros,
los archivos adventistas y la Biblia y las versiones más antiguas para corroborar entonces los mensajes de este tiempo. Testimonios para los ministros, en la página 409, dice lo siguiente: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Es que si nosotros leemos, queridos hermanos, en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que la apostasía se va a vivir en el seno del pueblo de Dios. En el mismo lugar, en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, va a ser adorado por Dios, y allí se va a levantar la antorcha, pero de la falsa profecía. Y la pregunta es, ¿y dónde estarán aquellos, los centinelas, a dónde estarán aquellos atalayas que van a advertir el peligro que se aproxima? Y si nosotros somos descuidados, si nosotros nos gusta tomar alimento espiritual de segunda mano, ¿sí?, y no queremos nosotros ir, o porque se nos facilita cuando ya nos entregan la programación o el estudio ya todo hecho, y nos encanta nada más de repasar, que nos lleva de 5 a 10 minutos, 15 cuando mucho, y no dedicamos tiempo con los contenidos que tenemos hoy en día para profundizar. Cuando esa falsa antorcha se está dando ya hoy desde los púlpitos, no tenemos la capacidad de discernir el error. Esto es lo que está diciendo Testimonios para los Ministros en esta tarde. Y nosotros debemos de tener entonces un escrito está para refutar el error, para sostener la verdad, defender la verdad. Es por eso, queridos hermanos, que el libro de Apocalipsis 1:3 dice claramente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Si esto, cuando escribía Juan en la isla de Patmos, en los primeros años de la iglesia cristiana, decía Juan que el tiempo está cerca. Ahora imagínense la altura a la vida, o el tiempo en la que estamos nosotros hoy. ¿Qué tan cerca estará entonces la venida de Cristo? Los cumplimientos proféticos están ocurriendo, hermanos, a la luz de nuestros ojos. Sería demasiada ceguera espiritual de no comprender y entender en qué tiempo peligroso estamos nosotros viviendo. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice claramente que nosotros debemos de entender las cosas. En la carta 336 de 1896 dice lo siguiente: hay un vínculo maravilloso, ¿sí? Hay un vínculo maravilloso que se percibe entre el universo celestial y este mundo caído. Las cosas que fueron reveladas a Daniel más tarde se complementaron por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros debieran ser leídos en forma cuidadosa. En 2 ocasiones Daniel inquirió: ¿cuánto ha de transcurrir hasta el tiempo del fin? Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel en 2 ocasiones inquirió, dice aquí el escrito de esta carta de 1896, sobre 2 ocasiones. ¿Cuánto ha de transcurrir hasta el tiempo del fin? Se preguntaba. ¿Cuándo comenzaría el tiempo del fin? ¿Cuál sería el fin de estas cosas? Estamos hablando de Daniel capítulo 12 en el verso 4, y la respuesta fue clara para el siervo de Dios para ese tiempo. Entonces en esta noche vamos a ver claramente esta situación que ha perturbado, que prácticamente ha destruido a la posición que se ha tenido a través de la historia sobre el cumplimiento profético. Vamos a ver durante este estudio, y hasta donde alcancemos el día de hoy,
de ver sobre estos tres métodos de la interpretación profética. El número uno es el que vamos a ver sobre estos tres: el preterista, el futurista y el historicista. Estos tres métodos que han sobresalido de muchos más que hay, pero estos tres son de los más especiales, de los más importantes. El preterista, volvemos a repetir, el futurista y el historicista. Son los tres métodos que existen, que sobresalen para interpretar, como decía la cita anterior de la carta, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Que Daniel y Apocalipsis van junto. Apocalipsis prácticamente es el complemento, como dice esta cita, sobre lo que Daniel escuchó en su tiempo. Ahora la pregunta es, de todos los métodos que hay, ¿en qué época surgieron los dos métodos más? Porque el que Dios ha aprobado, y vamos a adelantarnos tantito, es el método cabalmente entonces mencionado y sostenido por el pueblo de Dios, llamado el historicista. Pero ¿cuándo entonces han surgido los dos métodos que se mencionan en la lista, que están entonces hoy en día, ¿sí?, dentro del cristianismo? La palabra entonces de nuestro Dios nos va a ayudar a entender en esta tarde esta situación. Primero vamos a dar lectura a este fragmento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría en la Edad Media? Los frutos de la Contrarreforma. Dice lo siguiente: muchos no desconfían que tanto el futurismo como el preterismo se originaron en la Contrarreforma, por medio de los jesuitas españoles Luis Alcázar y Francisco Rivera. En su libro El Vestagio Escarnis Seu del Apocalipsis, publicado póstumamente en 1614, Alcázar defendía que el anticristo había sido un emperador romano que gobernó en el primer siglo. Eso era entonces el preterismo. Rivera propuso en su comentario bíblico sobre el Apocalipsis, titulado Sacrum Veti Luinis Apostoli, hablando de los comentarios del Apocalipsis en 1585, que el anticristo sería un judío que reinaría en Jerusalén en un futuro lejano. Para él solo los primeros capítulos del Apocalipsis trataban con la Roma antigua, mientras los demás serían puramente escatológicos, así como el futurista afirmaba actualmente. Entonces, queridos hermanos, nosotros hemos conocido, ¿sí?, en el 2017 se cumplieron los 500 años, ¿sí?, del movimiento de la reforma de la Edad Media en contra del poder papal. Y sabemos lo fuerte que fue aquellos hombres que Dios utilizó para dar entonces esa reforma protestante. Cuando esto estaba en su auge, cuando ahorita vamos a leer algunos párrafos de lo que pensaban estos hombres, la palabra entonces de nuestro Dios dice claramente qué es lo que el papado hizo a través de estas supuestas acusaciones que se le hacían a él. Dice lo siguiente: el futurismo fue primero inventado por el jesuita Rivera. Relató Grata en Gunis en el Romanismo y la Reforma, en la página 184. ¿Por qué se inventó? La razón es clara, dice aquí este escritor, ya que era una cuestión de vida o muerte para el catolicismo. ¿Qué estaba sucediendo entonces sobre el catolicismo para ese tiempo? Dice aquí este párrafo: los reformadores, esto es lo que hacían los reformadores, señalaron al hombre de pecado, marcando al papado como la bestia del Apocalipsis, el hombre de pecado de Pablo y el anticristo. Por ejemplo, el primer sermón de John Knox, que predicó en Escocia, estaba basado en Daniel 7, en el cual demostró que la iglesia de Roma era el cuerno pequeño. De esa profecía el papado era el hombre de pecado, el anticristo. La evidencia era abrumadora. Escocia se agitó por el movimiento que John Knox comenzó a hacer en Escocia, ¿sí? Y muchos reformadores comenzaron a surgir en Alemania, en Suiza, en muchos lugares de Europa, y cada reformador que se levantaba a predicar, todos apuntalaban al conocimiento que ellos llegaban a comprender en el estudio de la palabra de nuestro Dios, en el estudio profético,
de que el papado entonces era el anticristo, el cuerno pequeño, y el catolicismo entonces estaba ahora siendo declarado, hermanos, abiertamente, y los engaños que este llevaba a la práctica del pueblo europeo y el mundo completamente que dominaba. Entonces dice lo siguiente: la profecía era tan clara que el papado fue forzado a doblegarse a sus rodillas. Muchos miles abandonaron el catolicismo. Parecía que el papado se estaba terminando. Esta convicción se fortaleció en el prefacio de la Biblia, en la versión de la King James. Se encuentran estas palabras que han dado un golpe al hombre de pecado como si no fuese a ser sanado. Continúa diciendo este escrito, este párrafo de este libro, se titula La profecía y la iglesia, en la página 297. Tan fuerte era la enseñanza del anticristo, o sea, tan fuerte era lo que repetían estos reformadores, que se convirtió en una cuestión de vida o muerte para el papado. Entonces, ¿cuál fue la contrarreforma? ¿Cómo parar, cómo frenar esta ola que se le vino sobre el papado? El papado consideró que debía cambiar el rumbo de la evidencia a cualquier costo. Así que uno de sus jesuitas más inteligentes fue seleccionado para inventar algún sistema de interpretación que eliminaría el estigma del anticristo sobre la iglesia de Roma. El jesuita Rivera, el más listo que Roma pudo encontrar, fue seleccionado. La interpretación futurista se remonta al jesuita Rivera en 1580 después de Cristo, cuyo objetivo era desmentir la enseñanza de los reformadores, que el Papa era el anticristo. Es ahí a donde nace entonces, queridos hermanos, las interpretaciones proféticas tales como el preterismo y el futurismo. ¿Cuál fue la razón? Lo acabamos de ver. Estos hombres, los reformadores, comenzaron entonces a comprender, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y de esa forma, queridos hermanos, todos coincidían con la misma interpretación. Y vamos a ver lo que dijo este hombre, el que más confrontó, podríamos decir, cara a cara, frente a frente al papado de su tiempo, Martín Lutero. Él dijo lo siguiente, en este libro está, ¿sí?, El romanismo y la reforma, en la página 103. Martín Lutero dijo lo siguiente: no tengo duda, pero el Papa es el anticristo real. La vida y las conversaciones de los papas, sus acciones, sus decretos, todos concuerdan de la descripción de él en las Santas Escrituras. Esto decía Martín Lutero, y por eso era fuerte la acusación, porque vendía indulgencias, ¿sí?, practicaba entonces las famosas cruzadas y los castigos sobre los hombres que no estaban de acuerdo a su nueva institución, a ese poder dominador político y religioso. Un reformador más, Juan Calvino, dijo lo siguiente, este reformador: yo no niego que el Papa sea el vicario de Cristo, quien en furiosa persecución contra el Evangelio demuestra por su conducta que es el anticristo. Y un reformador más, el Juan Knox, en su primer sermón en la iglesia de San Andrés en 1547, él tocó la nota clave de la reforma en su tierra natal. La iglesia de Roma, dijo, es el anticristo de la Escritura. Y todos los reformadores entonces comenzaban a coincidir en lo mismo. Un reformador más, Melanchthon: es cierto que los pontífices y los monjes prohíben el casamiento, y sin duda alguna es verdad que el pontífice de Roma, con todo su orden y reino, es el mero anticristo. Y todos los reformadores, queridos hermanos, tenían la misma posición. Y es ahí entonces a donde nos ponemos a pensar, ¿y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque hoy en día pareciera que les programaron otra situación, les programaron otro concepto, otra definición. Zuglio, otro reformador, dice: desterrado de tu país por el tirano del anticristo, aún tu presencia entre nosotros prueba que has actuado valientemente en la causa del Evangelio. Este hombre también, un reformador en Suiza,
que también coincidió con lo mismo. Y uno de los que muy conocidos hoy, ¿sí?, por tener una capacidad tremenda en los inventos de muchas cosas, Isaac Newton. Isaac Newton hizo también su comentario personal, pero el cuerno pequeño era diferente a los otros 10 reinos. Daniel capítulo 7, versos 7 y 8, teniendo una vida única como ojos y boca, por sus ojos es un vidente, y tal vidente es la iglesia de Roma. En observaciones de las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿sí?, el Apocalipsis de Juan, ¿sí?, comentó esto Isaac Newton, concordando con lo que en su tiempo dijeron cada uno de estos reformadores. Entonces, la contrarreforma, queridos hermanos, fue el resultado del invento de nuevas interpretaciones proféticas. Y es muy interesante, hermanos, conocer la historia, porque si nosotros conocemos la historia, vamos a saber dónde estamos parados. Vamos a saber cuál ha sido nuestro origen como pueblo de Dios. Además de esto, dice Historia de la Redención, ahora en los tiempos más modernos, podemos decir en los días de los pioneros adventistas. La sierva del Señor escribe en Historia de la Redención en la página 37. La reforma no terminó con Lutero, ¿sí? Entonces, continúa, porque algunos suponen eso. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. ¿Qué quiere decir esta situación entonces? ¿Qué quiere decir esto que está en la Historia de la Redención? Pues es muy claro. Si Martín Lutero, ¿sí?, declaró que el papado representaba al cuerno pequeño, era el anticristo, es lo mismo que el pueblo protestante debería de sostener hasta este tiempo y hasta el último tiempo en el desarrollo de la historia en este mundo. Esto queda claro, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Estos dos jesuitas, ¿sí?, Lacunza y Rivera, distorsionaron entonces el concepto profético que ya teníamos. La orden dice conflicto de los siglos. Para que nos demos una idea de lo que hicieron Lacunza y Rivera, la orden dice conflicto de los siglos. De los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Esto es entonces la razón del surgimiento de los jesuitas, y estos fueron los encargados de hacer los métodos de interpretación profética preterista y futurista. Y esto es lo que hoy en día se ha introducido al protestantismo, al cristianismo. Queridos hermanos, personalmente nos ha tocado hablar, platicar con hermanos de otras denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales, inclusive con un hermano ex pastor del movimiento pentecostal. Y cuando nosotros hablábamos sobre interpretación profética, lo que dice Apocalipsis y Daniel, es impresionante la diferencia a la cual nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Nos tocó platicar la ocasión pasada y hablar del anticristo. Ellos sostienen que es entonces una persona, un judío que se va a levantar allá en Israel y que va a hacer todo este movimiento. Y en verdad, hermanos, lo que Lacunza hicieron prácticamente, queridos hermanos, ha dado resultado a los jesuitas y al papado de haber, hermanos, desviado en su mayoría a los protestantes. ¿Y por qué tocamos entonces este tema o este mensaje, queridos hermanos? Porque el futurismo está entonces hoy en día azotando al adventismo. Mezclas futuristas hoy en día en la interpretación profética adventista, y está entonces logrando lo que dice aquí en el conflicto de los siglos, en la página 249.
Y vamos a ir entonces al ejemplo de la interpretación preterista. ¿Qué es el preterismo? El preterismo, como decía al principio, coloca los acontecimientos proféticos en el pasado. Y prácticamente nos vamos a dar cuenta de algo curioso tanto en el preterismo o en el futurismo. Y vamos a ver lo que dice aquí. Los preteristas creen que el Apocalipsis se restringe al primer siglo. Escuchen nada más. Al primer siglo. O sea que todos los acontecimientos están ya cumplidos en el primer siglo. En las notas de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Babilonia representa a la Roma idólatra. Y las 7 cabezas de Apocalipsis 17 representan 7 emperadores romanos. En el preterismo, el Apocalipsis se distancia tanto de la historia cristiana como del lector actual. Ahora, si nosotros vemos esto del preterismo, vamos a leer un poquito más. El preterismo ve el libro de Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes y ve en el libro de Apocalipsis enfocado especialmente en el reinado del emperador Nerón. Por consiguiente, la escuela preterista se enfoca en el pasado. Eso es la definición del preterismo, colocar todos los acontecimientos en el pasado y sobre todo en el primer siglo, colocando a Antíoco Epífanes como uno de los que representa la profecía. Ahora, si nosotros vemos aquí, ¿a dónde queda el papado señalado aquí en el preterismo? ¿Dónde aparece el poder papal aquí señalado como el cumplidor de las profecías? Prácticamente está quedando fuera. Y todos los ojos en el preterismo están colocados en otros personajes, ya en el pasado, en la historia, como que ellos fueron el anticristo, como que ellos hicieron o representaron todo el desarrollo profético, tanto de Daniel como el Apocalipsis. Si esto fuera así, prácticamente hoy en día nosotros no tuviésemos profecía de tiempo. ¿Sí? Esto echa por tierra totalmente al método historicista. Porque hoy en día creemos como adventistas del séptimo día que somos, con el método historicista, que hay profecías cumplidas en la historia. Hay profecías cumpliéndose actualmente hoy, profecías de tiempo que están transcurriendo, pero el preterismo totalmente todo se cumplió ya y hoy no hay profecía y no hay profecía que vendrá en el tiempo adelante, en el tiempo futuro. Esto es el método preterista. Y vamos a ver entonces sus ejemplos. Por ejemplo, en el método preterista, cuando ellos tocan el asunto de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas, ellos dicen claramente que el desarrollo profético se cumplió así. De la caída de Babilonia, el dictado de Ciro, en el año 539-538, recuerden que venimos de mayor a menor, ¿sí? Entonces ellos mencionan sobre la caída de Jerusalén, sobre Oniasis II es asesinado y el templo es reivindicado y la profanación del templo es dado por Antíoco Epífanes a la mitad de la semana. ¿Y cómo lo profanó Antíoco Epífanes? Es algo curioso de decir que en vez de traer dice la interpretación preterista que en vez de traer un cordero para el sacrificio, este personaje se le ocurrió traer un animal impuro, un cerdo, y así profanó el lugar del templo, el lugar del sacrificio. Entonces, traer un animal puro como Dios lo había designado, trajo un cerdo para sacrificar. Y todo esto entonces embarga el cumplimiento de las 70 semanas, y esto en la interpretación preterista ya fue cumplida y está prácticamente en la historia, y otros personajes fueron prácticamente los que ocuparon lugar en la profecía. ¿Y dónde encontramos esta situación? ¿Sí? Dice el libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, algo que hoy los adventistas futuristas rechazan porque les echa por tierra sus interpretaciones futuristas. Dice el comentario de Urias Smith, este pionero adventista: el cuerno pequeño denota a Roma. Ahora, dice él, ha sido cosa fácil demostrar que el cuerno pequeño no representa a Antíoco Epífanes,
sería igualmente fácil demostrar que simboliza a Roma, ¿sí? Esta es la declaración que dice Urias Smith en su libro Daniel y Apocalipsis. Denota que el cuerno pequeño es Antíoco. Si Antíoco Epífanes no cumple lo especificado por la profecía, el símbolo no se le puede aplicar. El cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Era por lo tanto una potencia que tendría existencia distinta de cualquiera de los otros cuernos del macho cabrío. Entonces pregunta, ¿fue Antíoco una potencia tal? ¿Quién fue Antíoco? Desde el momento en que Seleuco se hizo rey de la porción de Siria, del imperio de Alejandro, y constituyó así el cuerno sirio, el macho cabrío, hasta que su país fue conquistado por los romanos, reinaron 26 reyes en sucesión sobre ese territorio. El octavo de esos reyes fue Antíoco Epífanes. Este era pues simplemente uno de los 26 reyes que constituyeron el cuerno sirio del macho cabrío. Fue por lo tanto ese cuerno mientras reinó, y es lógico afirmar que no podía ser al mismo tiempo una potencia separada e independiente, ni otro cuerno notable como lo fue el cuerno pequeño. Si fuese propio aplicar el símbolo del cuerno pequeño a alguna de estos 26 reyes sirios, debería aplicarse ciertamente al más poderoso e ilustre de todos, pero Antíoco Epífanes no lo fue de ninguna manera el rey más poderoso del linaje sirio. Y en la explicación que nos da entonces Urias Smith, descartamos totalmente que Antíoco Epífanes haya representado entonces al cuerno pequeño, o sea, catalogado como el anticristo. Pero esto es lo que enseña el preterismo, queridos hermanos y amigos. La palabra entonces de nuestro Dios nos da a entender otras cosas. ¿Y dónde se ha plasmado toda esta situación? Tenemos esta Biblia de estudio llamada la Scofield. La Scofield está basada en la Reina Valera, en esta edición Reina Valera 1960. La Scofield es una Biblia de estudio que trae entonces la explicación de los acontecimientos proféticos. Por ejemplo, hablar aquí de Daniel. Estamos viendo, miren, vamos a hacer un poco grande. Esto es la versión del Reina Valera 1960, pero con como Biblia de estudio de la Biblia de la Scofield. Y dice claramente, aquí está, miren, estamos viendo Daniel, ¿sí? Y ahí está Daniel capítulo 11. Y vamos entonces en la explicación que esta Biblia da en la parte de abajo. Vamos a ponerlo en más grande para que podamos leerlo juntos. Y aquí está lo que dice esta Biblia. Dice lo siguiente: el espíritu de la profecía aquí vuelve sobre aquello que concernía a Daniel y a sus amos reales en forma más inmediata. El futuro cercano del imperio persa en que él era un gran personaje, aún debía seguir 4 reyes en Media y Persia. Luego llegaría Alejandro, rey valiente de Grecia. Este pasaje entonces predice la división del imperio de Alejandro Magno en 4 partes. Como ya se había predicho, concentran la atención en el turbulento curso del acontecimiento en Siria y Egipto. Las 2 partes del desintegrado imperio de Alejandrino, más directamente conectados con los acontecimientos de Israel, describen a Antíoco IV Epífanes como el cuerno pequeño del capítulo 8. Ahí está lo que está diciendo esta Biblia. Ahí en la Biblia de estudio, ustedes la pueden buscar, ¿sí? En las librerías cristianas. Hemos ido a buscar directamente esta Biblia en las librerías cristianas para corroborar. Y aquí está la prueba, queridos hermanos. En esta interpretación, que es una interpretación preterista, coloca a Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño del capítulo 8 del libro de Daniel. ¿Sí? Entonces, si para la interpretación preterista Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, se dan cuenta, hermanos, lo que estos hombres, Lacunza y Rivera, hicieron. Prácticamente están dejando fuera del cumplimiento profético al poder papal. Eso era el objetivo de los jesuitas en la Edad Media. Cuando estos creaban esto, los reformadores, ya leímos que era lo que ellos sostenían quién era el cuerno pequeño, quién era el anticristo. Y por otro lado, entonces estaban surgiendo estas interpretaciones, que ahí está la prueba, ¿sí? Negando totalmente que el papado sea el anticristo. Y esto es tremendo, porque miren, esto es un material de la fe cristiana adventista del séptimo día, la gran esperanza. Ahí está el libro, ¿sí?
Ahí está el libro, La Gran Esperanza. Ahí están las páginas a las cuales se han publicado. Ahí está la dirección electrónica. Y en medio de esto preguntan, ¿cree usted que el Papa es el anticristo? Yo creo que si estuviera John Knox, estuviese Juan Hus, estuviese Martín Lutero y se le preguntara, oiga, Martín Lutero, ¿cree usted que el Papa es anticristo? ¿Qué nos respondría Martín Lutero? Ya lo dijo, ¿sí? Pero mire lo que dice estas nuevas interpretaciones. ¿Cree usted que el Papa es el anticristo? Dice aquí, no. La Iglesia Adventista no enseña a una persona específica en esta tierra sea el anticristo. Creemos que el anticristo es Satanás, que se opuso a Cristo y se reveló en el cielo. La profecía, supuestamente esta nueva enseñanza, la profecía habla de un sistema político religioso, no de un individuo en particular que en los últimos días encarnará el espíritu y el propósito del anticristo. El método preterista niega totalmente que el papado sea el anticristo y lo coloca como Antíoco Epífanes. Los nuevos libros de enseñanza en el adventismo corporativo, ahí está La Gran Esperanza, dice ahí que tampoco no se ha enseñado que una persona específica lo sea. Y esto es lo que hoy en día está siendo invadido al pueblo de Dios, está siendo enfrascado, está siendo sumergido en nuevas enseñanzas y doctrinas. Y esto es la preocupación, queridos hermanos, de hoy en día para el pueblo de Dios. Esto es lo que dice Conflicto de los Siglos. ¿Por qué pusimos esta cita? Porque aquí dice que el anticristo supuestamente es una unión político y religioso. El conflicto de los siglos desmiente esta posición. Dice, la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la oposición de sus dogmas. Esto es la imagen de la bestia creada por el papado, el anticristo. Y lo que estaba diciendo allí es de que el anticristo es la unión de lo político y religioso. No, eso es ya la imagen de la bestia. Si el adventismo se deja guiar por este tipo de interpretación de que el anticristo es la unión político y religioso, cuando se esté esperando esto, queridos hermanos, ya la imagen de la bestia está siendo impuesta e incluso el pueblo de Dios estará siendo adorador de esto. Esto es, queridos hermanos, para los que se acaban de conectar y de seguir, estamos viendo los métodos de interpretación profética, analizando el preterismo y cómo el preterismo está hoy en día inculcado en las Biblias de estudio de este tiempo, Reina Valera 1960, pero la Biblia de estudio de la Scofield, ¿sí? Y también la podemos nosotros encontrar en la Biblia de estudio de Vida Plena, ¿sí? Esa Biblia la hemos ido a buscar y la tenemos aquí. Y adelante vamos a ver. Y también esta Biblia menciona precisamente lo que acabamos de leer en el libro de Daniel 11, en esta versión, declarando que Antíoco Epífanes es entonces el cuerno pequeño en el desarrollo profético para desviar entonces la mente del pueblo de Dios. ¿Sí? Aquí está. Esto es entonces Daniel capítulo 8 en la descripción del verso 9. Yo no sé si lo puedan ver, queridos hermanos, pero ahí está. Vamos a acercar a la cámara, ¿sí? Vamos a acercar a la cámara. En el verso 9, ahí está. ¿Sí? Por acá en la parte de este lado dice claramente quién es el cuerno pequeño. A ver si lo alcanzan a ver los hermanos que están siguiendo la transmisión. ¿Sí? En el verso 9, ahí habla entonces de Antíoco Epífanes. Aquí está, en esta parte, ahí está, ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Ahí está esta versión donde declara quién es el cuerno, aparentemente el cuerno pequeño. Aquí está
8:9, el cuerno pequeño. ¿Cómo se llama esta versión bíblica? Ahí está, lo pueden ver también. Biblia de estudio de vida plena. Y estos son los métodos entonces de interpretación que han estado entrando al mundo cristiano protestante. No solo es la Scofield, sino también tenemos el estudio de vida plena, y estas sostienen al preterismo en la interpretación profética de Daniel. En este caso, la Biblia que hemos obtenido de la Biblia de estudio de vida plena es con la versión bíblica de la NBI. También ustedes la pueden encontrar con la Reina Valera 1960. La palabra entonces de nuestro Dios en la Edad Media, queridos hermanos, fue perseguida y fue quemada. Si eso hiciera hoy en día el papado, hermanos, prácticamente el mundo cristiano protestante abriría los ojos y nos quemara la Biblia, pero el papado es astuto, no lo quemará. Quizás ya la Biblia lo que está haciendo es trastornar la interpretación que Dios ha dado entonces a su pueblo. Ahora vamos a ver la interpretación futurista. Esperando, queridos hermanos, que estemos siendo claros en el estudio en esta noche, ¿sí? En esta noche de sábado. La interpretación futurista, que nace a través del invento de Rivera, este jesuita Rivera, hace entonces esta interpretación de las 70 semanas. Y ellos hablan entonces de los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, esto lo hemos corroborado personalmente, ¿sí? Hemos platicado con hermanos, incluso con un hermano ex pastor evangélico pentecostal, ¿sí? Y hemos platicado sobre esto para ver la realidad de la situación. Ellos creen sobre un rapto, ¿sí? Sobre el anticristo, que tiene que ser un judío que se ha de levantar allá en Jerusalén y va entonces a engañar al mundo. Y todo esto se va a desarrollar en los últimos 7 años. ¿Por qué? Porque para ellos el resto de la profecía anterior ya está cumplida también. Ya está entonces en la historia pasada. Pero para ellos creen que hoy en día hay un gran paréntesis de alrededor de 2000 años sin profecía alguna transcurriéndose. No tiene esta diferencia. El preterismo la cree todas estas también, y todas en el pasado, ya lo analizamos. Ahora el futurismo cree que hoy no hay desarrollo profético, ¿sí? Y ellos creen que en los últimos 7 años antes de la venida de Cristo se va a desarrollar todo eso. Lo curioso de esto es que esos 7 años para ellos lo dividen en 2 ciclos, 3 años y medio y 3 años y medio. Y para muchos esos 3 años y medio comienza a serles familiar ya, ¿sí? Y por eso cuando platicábamos con este hermano, ¿sí?, ex pastor de la iglesia pentecostal, me decía, hay un pastor hoy en día entre el adventismo que influye mucho, ¿sí?, y que me apena saber y decir de que hoy en día él enseña interpretación pentecostal a los adventistas, y todos los que siguen esa misma línea hacen lo mismo, nos declaraba este hermano, ¿sí? En su momento él nos va a poder, quizás podamos contactarlo para que pueda dar pueda dar su testimonio y hablar acerca de todo esto que le estamos mencionando. Y esto, queridos hermanos, aquí está, ¿sí? 3 años y medio, ¿sí? En 2 ciclos, 3 años y medio. ¿Y qué sucederán en esos 3 años y medio? Vamos a ver entonces, y vamos a enfocar a la cámara sobre este video en el cual explica, y quiero que ustedes pongan atención sobre lo que se va entonces a mostrar, ¿sí?, allí en la pantalla, sobre cómo ellos creen el desarrollo de las profecías de los 3 años y medio y 3 años y medio más, o sea, los últimos 7 años,
del desarrollo profético. Y aquí está. Vamos a esperar para que de esa forma nosotros comprendamos mejor esta situación, hermanos, que hoy en día lamentamos esté entrando también en el adventismo. Y es tan engañoso esto, hermanos, porque en el adventismo son se 70 comienza. semanas, 490 años para sellar la vida. Lo que vamos a ver a continuación es la explicación de lo que cree entonces el mundo evangélico respecto al tiempo final. Vamos a poner atención, por favor. Son 70 semanas, 490 años para sellar la visión y la profecía. Si ya se cumplieron 483, nos faltan todavía 7 años, 2520 días para que se cumplan. Pues en esos 2520 días se ha de sellar la visión y la profecía. Amén. Todos los versos bíblicos de los profetas de la Biblia encajarán perfectamente en esos últimos 7 años, en esos últimos 2520 días.
Este video, ¿por qué hemos puesto este video? Este video va explicando cómo la interpretación futurista cree en el desarrollo profético de los últimos 7 años, dividiéndolo en 2 etapas de 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio, ¿sí?, en el cual ellos describen que será el desarrollo en el surgimiento del poder papal y del en el cuerno pequeño, el anticristo y todo esto, la herida de muerte, cómo será, pero dejando totalmente fuera de la escena profética al papado. Y otros 3 años y medio más en el cual sufrirá 3 años y medio de persecución el pueblo de Dios, y colocan ahí incluso lo que encontramos en el libro de Apocalipsis 12 sobre la persecución de la iglesia de la mujer. Y todo esto está enfrascado entonces en la interpretación profética futurista que creen los evangélicos hoy en día y que fue inventado por Rivera. Ahora, el peligro de esta situación es de que esta mezcla futurista hoy en día está siendo engranada, embonada con los principios adventistas y colocando también muchas cosas en el futuro. Y eso es lo que vamos a analizar en esta noche. Dice lo siguiente: ¿qué es el futurismo? A su vez, los futuristas tienen en el Apocalipsis un libro esencialmente escatológico, tratando los eventos más inminentes a la segunda venida de Cristo. Ese método de interpretación ganó gradualmente la adhesión de protestantes, evangélicos y de pentecostales después de la propagación del dispensacionalismo en el siglo XIX. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde han demostrado su gracia. Los distintivos del dispensacionalismo es que sostienen que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino 2 pueblos de conferencias, de profecías, promesas y de destinos diferentes. Y vamos a ver entonces, hermanos, sobre este asunto. Ellos hablan referente a la segunda venida de Cristo, que será entonces que ocurra el llamado arrebatamiento secreto, algo que será invisible para el mundo de los cristianos, mientras los judíos y los demás permanecen en la tierra y pasan por 7 años de tribulación, durante los cuales todavía son probados hasta que el reino de Dios se establezca definitivamente. La doctrina del arrebatamiento secreto fue creada por John Nelson Darby en torno al año 1830 y se difundió en el siglo XX gracias a la Scofield referencia biblia lanzada en el año 1909. Scofield, la que acabamos de ver, que habla de Daniel, el asunto es preterista y en el Apocalipsis entonces es futurista. Y este asunto entonces, hermanos, comienza a tomar fuerza. Ahora, ¿se imaginan que toda esta interpretación se viniera al adventismo? Claramente el adventismo reaccionaría, porque en el adventismo no creemos en ese arrebatamiento secreto. Sí, creemos que el pueblo de Dios pasará una persecución, pero ¿cuál es el peligro de esto? Que está embonando unas características y las están implantando en el adventismo, que ahorita vamos a ver. Bueno, analizando los puntos del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice lo siguiente: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el griego original, la palabra entonces arrebatamiento viene derivado de la palabra harpazo, que es un derivado de apoderarse, en varias aplicaciones, apoderarse o arrebatar, o sea, declarando esto es mío, ¿sí? Eso es lo que dice Dios, eso es el principio de la palabra arrebatamiento. En Mateo 24, 40 y 41 dice lo siguiente: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En el griego original, la palabra ser tomado viene de parámano.
Esto quiere decir recibir cerca o asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntima. Por analogía, asumir un cargo figuradamente, aprender o de aprender o recibir o de tomar, ¿sí? Esto es entonces la misma palabra relacionado al arrebatamiento, de aprender, de tomar, de decir esto es mío. Entonces, aplicando esta situación, dice la palabra de nuestro Dios, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. ¿Quiénes son esas dos mujeres? ¿Qué es el campo para empezar? Mateo 24:40 dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La respuesta, Mateo 13:38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Bueno, si el campo, estas dos mujeres están en el campo, ¿qué representa el campo? En la parábola de Mateo 13, dice que el campo representa al mundo. ¿Y quiénes son estas dos mujeres que están en el mundo? Respuesta, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17 nos hablan de dos mujeres. La primera, Apocalipsis 12:1, una mujer está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la característica de una de las dos mujeres. La segunda mujer, Apocalipsis 17:4 y 5, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. La grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estas son las dos mujeres que estarán hasta el tiempo del fin sobre el campo que es el mundo. Una será tomada, una será dejada. La de ser posicionada, de decir Dios, esto es mío, ella es mía, ¿sí? Eso es la expresión de arrebatar en el griego original, de asignar, de decir, bueno, Dios dirá, este pueblo es mío porque guarda mis mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero en la interpretación futurista, dice del jesuita Rivera, para combatir, para ir en contra de la contrarreforma que hacían, válgase la redundancia, los reformadores en la Biblia. Como ser succionados, atraídos por algo, por un imán, y nadie más lo va a ver, desaparecerán de un momento a otro. Esa doctrina fue inventada entonces por el futurismo, y es entonces hoy en día tomada por el pueblo cristiano protestante evangélico. Entonces estas dos mujeres, habla el libro de Apocalipsis, y la entonces Babilonia, la madre de las rameras. La palabra entonces de nuestro Dios dice claramente que una de ellas es tomada, una es posesionada. Pero aquí es importante, ¿por qué solamente es posesionada, asignada a Dios? Porque tiene que pasar un proceso, ¿sí? Un proceso de persecución sobre esta tierra. Pero el futurismo, el arrebatamiento ha trastornado eso. Decía, tú no vas a pasar por persecución porque Dios antes te va a llevar, te va a tomar. La palabra de nuestro Dios por medio de la palabra. ¿Cuándo ocurrirá esta posesión, esta expresión de ser tomado? Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Tesalonicenses. El apóstol Pablo lo dijo claramente a la iglesia. Sabemos que Tesalónica se trató de comprender claramente el asunto de la segunda venida de Cristo. Y cuando este pueblo lo abrazó, queridos hermanos, no soltó esa promesa o ese mensaje. Y por eso el libro de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, dice claramente la palabra de nuestro Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con aclamación
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que vivimos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Hasta qué momento entonces Señor, el pueblo es mío? Hasta el momento cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos. Los que hayan quedado, los que obedecieron, los que fueron fieles a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Hasta ese momento el pueblo de Dios es tomado, no antes. No es llevado de una forma que desaparece sin que los demás se den cuenta. Esto no es palabra de Dios. Cuando nosotros entonces vemos el asunto de ser invisible, todos estos misterios, no puede ser, porque la palabra de Dios claramente dice que todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7. ¿Sí? Las señales se mostrarán visibles, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27, y todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1:7. La palabra de nuestro Dios entonces comienza a ser claro, queridos hermanos. Ahora, lo que acabamos de ver, esto es interpretación futurista en el mundo evangélico. Sí, el futurismo. 7 años previos antes de la venida de Cristo, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Esta situación comienza entonces a hacer estragos en el adventismo. Ahora, cierto viento, influencia de futurismo comienza a adentrarse en el adventismo. ¿Y de qué manera? Bueno, algunos adventistas comienzan a poner citas como esta, Eclesiastés 1:9-11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que deseará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que pueda decirse aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá, hasta memoria en lo que será después. Y estas citas las comienzan a sacar. Bueno, si hay cosas que ya ocurrieron, algunos de ellos de los cuales nos ha tocado entonces platicar, conversar sobre esta situación. Dicen, bueno, si el papado dominó durante la Edad Media y dominó tanto ese tiempo, entonces una vez más Apocalipsis 13:3, la herida de muerte sanará. Entonces todos esos mismos principios se han de cumplir, y comienzan a sacar entonces Eclesiastés 1:9-11 para poder sostener esa posición que ahora hoy en día ellos han tomado. Pero queridos hermanos, ¿qué comenzamos a hacer nosotros cuando comenzamos a tomar estas ideas futuristas y a moldarlas, a engranarlas en el adventismo? Además de esto, queridos hermanos, esto es una de las citas que comienzan a usar también la Review Herald el 20 de abril de 1897. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos a través del broche de oro de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debería ser claramente vista, la similitud de su trato con su pueblo de la antigua dispensación y en la actual debería ser estudiada. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Eclesiastés 3:15, la acabamos de leer. Debido a su misericordia, Dios repite sus actuaciones pasadas. Él nos ha dado un registro de sus actuaciones en el pasado. Y dice, necesitamos estudiarlas cuidadosamente porque la historia está repitiéndose a sí misma. Somos más responsables que aquellos cuyas experiencias se narran en el Antiguo Testamento, porque sus errores y los resultados de sus errores han sido registrados para nuestro beneficio. Y esta cita entonces la comienzan a utilizar junto a la de Eclesiastés 1:9-11 y Eclesiastés 3:15. ¿Sí? De decir, bueno, Dios comienza a repetir las actuaciones en el pasado. Entonces, si dominó durante 1260 años, hoy va a dominar durante 1260 días. ¿Sí? Y Daniel capítulo 12, 1290 y 1335 días se están entonces hoy en día enfrascando en el cumplimiento del futuro, de decir, son 3 años y medio de persecución. Y miren cómo cuaja, cómo engrana con la interpretación futurista evangélica, 3 años y medio de persecución, ahorita lo vamos a ver.
Y aquí está entonces este personaje, Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, que fue el jesuita que se creó entonces el método de interpretación futurista en el tomo 1, Observaciones, la venida del Mesías en gloria y majestad, tomo 1. Y esto es lo que dice, miren, Manuel Lacunza, y lo vamos a leer para beneficio de todos nosotros y todos aquellos que estén con esta interpretación futurista. Todas las cosas generales y particulares que sobre este asunto hallamos, decía Lacunza, en los libros reducidas a pocas palabras, forman un sistema cuya sustancia se puede proponer en estos términos. Ahora, escuchen lo que dice esta explicación. Jesucristo volverá del cielo a la tierra en gloria y majestad. Eso no lo discutimos, así es. No antes, ahora escuchen esto, no antes, sino precisamente al fin del mundo, habiendo precedido a su venida todas aquellas señales que se leen en los evangelios y en los profetas y en el Apocalipsis. ¿Sí? Entre estas señales, miren, aquí está entonces la situación. Entre estas señales será una terribilísima la persecución del anticristo. Y para ello, ¿quién es el anticristo? Es un judío que se ha de levantar en Jerusalén. ¿Y cuánto va a perseguir? Miren, una terrible persecución del anticristo por espacio de 3 años y medio de persecución. Entonces el mundo protestante evangélico que tiene este método de interpretación futurista cree que va a ser perseguido por 3 años y medio. Hoy en día tú le preguntas a un adventista que creen entonces en esta situación, empiezan a colocar Daniel capítulo 12, 1290, 1335, incluso los 1260 días, a colocarlos, y comienza a cuadrar también con 3 años y medio de persecución. ¿De dónde vino esta idea tan terrible y fatal? Es un invento del jesuita Manuel Lacunza. Y aquí está entonces lo que les menciono. Esto es lo que hoy en día defienden, hermanos, el adventismo futurismo, colocando los 1260 días literales, 1290 días literales y 1335 días literales, comenzándolos desde la ley dominical nacional. Y saben, hermanos, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Sí? Hemos hablado en las redes sociales por los que creen en el 2031, por los que creen en esta colocación de Daniel, el futurismo, los del evangelio eterno, y lo vamos a hacer directo porque hemos platicado con este tipo de personas, ¿sí? Y ni ellos se ponen muy de acuerdo para ver exactamente cuándo será el cumplimiento exacto, y hay diferencia entre años, entre meses, entre días, pero lo que ellos coinciden todos es que son 3 años y medio de persecución. Incluso poniéndole fecha a la venida de Cristo, poniéndole fecha al decreto de la ley dominical. Y esto es lo que comienza a adentrarse entonces hoy en día, hermanos, en el adventismo. Aquí está, Biblia de Estudio de Vida Plena, en la versión Reina Valera 1960. La conseguimos nosotros también en la traducción de la versión NBI. Vamos a leer lo que dice esta Biblia. Y allí está, miren, está explicando Daniel capítulo 9, verso 27. Y aquí está entonces, hermanos, la prueba, lo tenemos físicamente el libro. Los primeros 3 años y medio de los últimos 7, basados en Daniel 9, 27. Dice lo siguiente, ¿sí? Hablando de la semana que confirmará el pacto, dicen ellos, a mediados de los 7 años, o sea, después de 3 años y medio, el príncipe quebrantará su pacto con Israel, se declarará Dios, se apoderará del templo de Jerusalén. Hasta eso, queridos hermanos, hoy en día, entonces, se cree que se hará el 3er templo en Jerusalén. Tú puedes entrar al internet y ellos están viendo cómo sacar una nueva raza de ganado, de aquellas que salgan coloraditas, decimos aquí en México, para hacer
continuar nuevamente con los sacrificios que se hacían en el antiguo Israel, la ordenación de los nuevos sacerdotes levitas, que hoy en día necesita Jerusalén. Y allá va entonces el mundo también, y de paso lo tenemos que decir, en la vara del pastor o los davidianos, de creer que hay que ir allá a Jerusalén una vez más, de aquellos que llegan a orar al muro de los lamentos en Jerusalén. Ahí está entonces toda la idea de eso, hermanos, hacia dónde están siendo arrastrados. Dice lo siguiente: el príncipe quebrantará su pacto con Israel, se declarará Dios, se apoderará del templo de Jerusalén, prohibirá adoración del Señor y desbaratará Palestina y reinará durante 3 años y medio. Esto es entonces los primeros 3 años y medio de los últimos 7, basados en Daniel 9:27. Ahora, ¿de dónde se saca el complemento de esos 7 años? Pues aquí está entonces los periodos proféticos de Daniel 12, 1260, 1290 y 1335. Los últimos 3 años y medio para completar los 7 años. ¿De dónde sacan ellos esto? Ellos explican en este método de interpretación basados en Daniel capítulo 12, 10, y esto es lo mismo que utilizan los adventistas futuristas, hermanos, ¿sí? Los entendidos comprenderán, ¿sí? Se le dice a Daniel que hasta el tiempo del fin no llegará a la plena comprensión de su profecía. En aquel tiempo algunos serán purificados a través de la prueba. Esos son los entendidos que comprenderán. Ninguna persona impía o rebelde estará entre ellos. Además habrá una abominación desoladora, la gran tribulación. Ahí está, miren cómo se cataloga, es la gran tribulación, que será seguida por un periodo, miren nada más, de 1290 días, que corresponden a los últimos 3 años y medio de la tribulación, más 45 días, que pronunciará también una bendición especial sobre los que perseveren los 1335 días. No se explica a Daniel el significado de esos días, pero esa visión sí permite conocer que habrá un lapso de tiempo entre la batalla del Armagedón y el pleno establecimiento del reino milenario. Lo importante para los creyentes es que los entendidos, los piadosos, los comprenderán. Aun cuando no entiendan todo, comprenderán lo suficiente sobre los acontecimientos de los últimos tiempos para hacer que ellos crean en Jesucristo y en su reino y entren en su etapa final. Y lo que estamos leyendo, queridos hermanos, es lo que cree el mundo evangélico, invento de Manuel Acunza, un jesuita, para distraer, descarriar al protestantismo. 3 años y medio de persecución, poniendo 1290 y 1335 días de Daniel capítulo 12. Y esto mismo, hermanos, es lo que cree, ¿sí?, parte del adventismo ya en este tiempo, metiendo las ideas futuristas al adventismo, hermanos. Por eso nosotros debemos de ir a un escrito está. Y sacando de contexto los escritos de la sierva del Señor, al que hoy en día tenemos que ir a Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Cuando estos adventistas que aplican los 3 años y medio de persecución están dándole razón, oiga, la Acunza tiene razón. O sea, la Acunza tiene la verdad. Y esto es lo que hoy en día pasa en el adventismo. Jeff Pippinger, uno de los que estuvo muy sonado, hermanos, hasta que hoy en día conocemos lo que todo este movimiento hizo, los pancartistas o los pippingeristas, como se le conoció. Ellos declaraban que la lluvia tardía descendió en el 2001, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas. Comenzaban a poner fechas, y venía el 2019 y no pasó nada para ellos en lo que ellos aplicaban, hermanos. Y esto es lo que comienza a pasar. Cuando comenzamos a poner fechas en el cumplimiento, cuando sabemos que 22 de octubre de 1844 fue el último cumplimiento profético con fecha que Dios había designado. Y comienza a ver, hermanos, se levantarán hombres a poner fechas, 2020, 2019, 9 de noviembre de 2019, 2031.
dice esta cita del espíritu de profecía, se levantarán hombres con interpretaciones de las escrituras que son verdad para ellos, pero que no son la verdad. ¿Sí? Y por ahí están también otros que predican de las trompetas en el futuro, de la caída de un meteorito. Y aquí lo dice esta Biblia de interpretación futurista. ¿Por qué no más fechas? Los tiempos y los sazones son el dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos los diera. Este conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir. No hemos de embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que Dios ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. ¿Sí? Y esto es lo que dice la Review Herald el 22 de marzo de 1892. En aquel tiempo había un fanatismo en el estado de Maine. Algunos evitaban todo trabajo y despedían a la fraternidad en cuanto no querían aceptar sus opiniones al respecto. Así como alguna otra cosa que ellos consideraban deberes religiosos, Dios me reveló esos errores en visión y me envió a los hijos extraviados para que se los declarase. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo. Y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo que en realidad yo estaba procurando corregir. Diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor y se insistió en que los hermanos las aceptasen, pero el Señor me mostró que todas pasarían porque el tiempo de angustia debía de transcurrir antes de la venida de Cristo y que cada vez que se lo fijara una fecha y esta transcurriera, ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Y queridos hermanos, y todo esto que hemos estado repasando en esta noche ha quedado entonces ha quedado prácticamente plasmado en la palabra de nuestro Dios para que nosotros comprendamos. Dios nos ha dejado el camino, nos ha dejado una ruta que seguir. Y aquí están entonces las pancartas en las cuales se dirigía el adventismo, 1843, ¿sí? 1858. Ahí están las pancartas, las descripciones, las fechas, los tiempos, como las creía y las cree el adventismo, hermanos, y las debería sostener hasta hoy en día. Tanto de Daniel y Apocalipsis no tenemos a dónde ir. No podemos aceptar preterismo, no podemos aceptar futurismo, ningún otro método que no sea basado en este punto. Ni por ideas de teólogos, de ministros. Tenemos que ir al estudio personal para tener un encuentro con nuestro Dios. No negamos que la venida de Cristo es inminente, hermanos, pero no podemos nosotros poner fechas de tiempo. Y con este ejemplo vamos a terminar una vez más el trompetas en el futuro. Biblia de estudio de vida plena, otra vez esta versión evangélica futurista. Dice claramente aquí las trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Para ellos, ¿qué significa entonces esta gran montaña ardiendo? Pudiera ser, dice aquí, un gran meteoro ardiente que cae en el mar y mata a la tercera parte de las criaturas marítimas y destruye muchos barcos. Y esto tú lo puedes leer, escuchar con predicadores evangélicos sobre la interpretación de las trompetas. Y lamentablemente también dentro del adventismo, lluvia de meteoritos, ¿sí? Y tantas cosas que en el adventismo, hermanos, está haciendo mucho estrago. Y si nosotros no vamos a un escrito está, los vientos de doctrina nos arrastrarán también a nosotros. El día de mañana sábado por la mañana, vamos a estudiar entonces qué es el historicismo que Dios nos ha dejado.
hemos visto parte del preterismo, hemos visto el futurismo, ¿sí? Y las trompetas futuras también. Ahí está una más hablando de las trompetas, la trompeta 5 y 6 que habla Apocalipsis. ¿Qué representa para el mundo futurista esto? Estas langostas representan un incremento en el número de demonios y en la actividad demoníaca desatada en la tierra hacia el fin de la historia, ¿sí? Y el adventismo comienza a tomar entonces, queridos hermanos, vientos de doctrinas futuristas. Además de esto, la séptima trompeta para el mundo futurista, aquí está, estamos leyendo la explicación de la Biblia de Estudio, de Vida Plena, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, dicen ellos: el sonido de la séptima trompeta trae un anuncio que el mundo ha llegado a ser el reino de Cristo y Él reinará para siempre. En otras palabras, la séptima trompeta abarca acontecimientos que se extiende hasta el retorno de Cristo. Miren nada más. Y por lo tanto incluye los juicios de las 7 copas. Por eso hay un predicador, ¿sí?, que supuestamente predica el mensaje de la verdad presente, comienza a unir 7 copas y 7 trompetas, y dice él, hay un total de 14, ¿sí? 14 plagas o 14 trompetas. ¿De dónde ha sacado esa idea, queridos hermanos? Ahí está la prueba. Eso es interpretación futurista traído para ser bebido y ahora sí como alimento espiritual para el adventista. Y muchos adventistas han aceptado esta interpretación futurista en el adventismo. Quiere el Señor, queridos hermanos, quiere el Señor que Dios pueda abrir nuestros ojos. Y estos adventistas utilizan entonces esta cita de evento de los últimos días. Un libro que es una compilación de muchos escritos. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y este es el argumento de decir, las trompetas son futuras. Pero abajo trae, ¿sí?, de dónde he sacado ese extracto de evento de los últimos días, mensajes selectos. Y mensajes selectos nos está hablando dentro del acontecimiento de la batalla del Armagedón. En ese momento, en esa batalla, tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar ninguno de otros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Ahora, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de que la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Esas trompetas tras trompetas están dentro del concepto de la batalla del gran Armagedón. No está en el concepto de las trompetas de Apocalipsis 8, 9 en adelante. Si nosotros vemos la batalla del Armagedón, está dentro de la descripción de Apocalipsis 16, las 7, dentro de las copas, las plagas postreras. Entonces este punto, ¿sí?, que es traído futurismo al adventismo, hermanos, no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento, hermanos, para decir dentro del adventismo que esto es verdad. Y para terminar, una revista adventista del año 2013, marzo-abril 2013, Ministerio Adventista, está explicando ahí las 7 trompetas. Y dice claramente este autor. ¿Quién es este autor? Ángel Manuel Rodríguez, aquel que fue a visitar entonces al Vaticano, que podemos encontrar ese video por el internet. Y aquí dice claramente la interpretación de las trompetas
Los teólogos adventistas han empleado casi siempre el método historicista de la interpretación, ¿sí? Ahora, este es el principio, nuestro método es historicista, pero este hombre comienza a hacer una comparativa de muchos intérpretes. Cómo intérpretes adventistas a lo largo del tiempo han hecho, entonces, han interpretado las trompetas. Y pone ahí, por ejemplo, en primer lugar, Urias Smith, que es el que creemos como adventistas. Y tiene a otros teólogos, Taylor, R. Nanden, Maxwell, y a muchos más adventistas. Ahí comienzan a poner, por ejemplo, Urias Smith dijo que la primera trompeta es el ataque de los visigodos contra Roma bajo Alárico. El siguiente intérprete dice el juicio de Dios sobre Jerusalén. Mire nada más. El siguiente intérprete, el juicio de Dios sobre Jerusalén, también coincide. El tercero, el juicio de Dios sobre Jerusalén. El cuarto, Roma pagana persigue a los cristianos. Y el último intérprete, que está John Paulen y la Rondel, dice el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y miren qué diferencia en descripción de interpretación profética en relación a las trompetas. Y ahí está la tabla que compara, ¿sí? Nosotros como adventistas, queridos hermanos, tenemos el método de interpretación historicista. Y es el que vamos a estudiar el día de mañana. Les invitamos a todos, hermanos, a conectarse para que estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios. Y hagamos como los bereanos. Vayamos a las citas, ¿sí? Si quieren estudiar o comparar las citas que hemos expuesto, hermanos, las podemos compartir, ¿sí? Tenemos por medio de las redes sociales para compartir el material. Y pueda servir, hermanos, para que nosotros despierten nosotros la necesidad de conocer la verdad. Que Dios pueda bendecirnos entonces en esta noche, y si Dios nos permite, nos estaríamos viendo el día de mañana para seguir estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar con una palabra de oración. Yo los invito a los que gusten acompañarnos. Vamos a ir de rodillas y vamos a orar, a agradecer a nuestro Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos has prestado la voz y el tiempo para exponer tu palabra en esta hora. Queremos rogarte, Señor, que nuestras palabras hayan sido acompañadas del poder del Espíritu Santo. Y corrígenos, Señor, ayúdanos a caminar en la rectitud, en la santidad, en la perfección que dice tu palabra. Bendice a tus hijos y que este mensaje sea de gran bendición para muchos en diferentes lugares. Danos, Señor, el deseo, el tiempo de servirte, buscar la verdad por nuestra propia razón y fuerza, con la ayuda, Señor, tuya y del Espíritu Santo. Que podamos ser dotados de conocimiento y sabiduría de lo alto, no de interpretaciones humanas. Bendice a tu pueblo, Señor, está siendo golpeado y azotado, pero, Señor, dentro de tu pueblo habrá un remanente que sostendrá la verdad. Ayúdanos, Señor, a formar parte de ese pueblo y dirígenos hasta el tiempo final. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor.